Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre el contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Un texto fascinante. Totalmente. Y, a ver, para empezar, hay una frase, una sola línea que abre el libro primero de esta obra. Probablemente una de las más citadas, ¿no? Sí, de las más impactantes de la historia de las ideas, diría yo. La frase dice, el hombre ha nacido libre y, sin embargo, por todas partes se encuentra encadenado. Es fortísima. Es brutal. Porque si pensamos en esa imagen un segundo, o sea, nacemos teóricamente sin ataduras, pero miramos a nuestro alrededor y ¿qué vemos? Impuestos, reglas. Exacto. Impuestos, regulaciones, leyes, fronteras, obligaciones por todos lados. La gran pregunta es, ¿en qué momento la humanidad aceptó ponerse esos grilletes? Claro, y es una apertura que, no busca simplemente quejarse de la realidad o ser pesimista. Lo que hace es plantear el enigma central de, digamos, toda civilización. Tal cual. Porque la pregunta que atraviesa todo el texto no es cómo destruir esas cadenas para volver a la selva, sino cómo hacer que esas cadenas sean legítimas. O sea, ¿cómo es posible mantener la libertad personal mientras uno forma parte de una sociedad gobernada por reglas estrictas? Esa es la gran pregunta. Es el misterio que va a guiar todo este encuentro hoy. Y, a ver, la misión que tenemos es justamente demostrar que no estamos ante un texto antiguo, polvoriento, escrito allá por 1762 y que ya no sirve. Para nada, es súper actual. Es el manual fundacional que explica por qué obedecemos las leyes en la actualidad. Y para desentrañar esto a fondo, nos vamos a apoyar en una edición muy particular para este análisis, que cuenta con la traducción de Fernando de los Ríos y un prólogo que es realmente revelador escrito por Manuel Tuñón de Lara. Sí, y lo valioso de contar con ese análisis de Tuñón de Lara es que nos sitúa muy bien en la dimensión histórica del texto. Porque a menudo, quienes viven en sociedades contemporáneas dan por sentada la estructura en la que habitan, ¿no? Claro, nacemos y las leyes ya están ahí. Exactamente. Se asume que las reglas están ahí y simplemente hay que cumplirlas. Pero rara vez se cuestiona la arquitectura moral que sostiene esa obediencia. Y Rousseau nos obliga, nos fuerza a mirar los cimientos mismos de la convivencia humana. Bueno, vamos a desglosar esto. Porque para entender por qué estamos entre comillas encadenados, primero hay que comprender cómo se dio ese salto. Ese paso del estado salvaje a la sociedad civil. Es el punto de partida. Y acá quiero proponer un escenario para quienes escuchan. Imaginemos la clásica situación del derecho del más fuerte, ¿no? A ver. Es como ir caminando por un bosque oscuro y de repente cruzarse con un ladrón armado. Si el ladrón exige la billetera, uno la entrega. Lógicamente. Pero, a ver, se entrega por el miedo a la fuerza física, por instinto de supervivencia. No porque uno sienta un deber moral profundo de dársela al ladrón. O sea, la fuerza bruta obliga a actuar, pero no crea un derecho legítimo. Claro. Entonces, si la fuerza no da legitimidad, ¿cómo es que terminamos aceptando la autoridad de un gobierno? Es que ese ejemplo que traes ilustra perfectamente la piedra angular del pensamiento de Rousseau. Lo que él aclara con una lógica que es implacable es que la fuerza física jamás crea moralidad. Totalmente. Digamos, un arma es un poder físico, no es un argumento moral. Y lo interesante de leer los apuntes de Rousseau en esta parte es ver cómo destroza sistemáticamente a pensadores anteriores a él. Como a Grocio, por ejemplo. Exacto, pensadores como Hugo Grocio o el propio Thomas Hobbes, que de una forma u otra intentaban justificar que quien tiene el poder de facto tiene el derecho de gobernar. Rousseau incluso menciona al emperador romano Calígula en esta parte, si no me equivoco. Sí, lo nombra, porque Calígula creía, pero de manera literal, que los reyes eran de una naturaleza superior, como si fueran dioses. ¡Qué locura! Pacto social. El famoso contrato. Claro, es una convención originaria. Un acuerdo donde cada individuo cede sus derechos naturales, que eran ilimitados, a toda la comunidad. Pero a ver, paremos acá un segundo. Si uno cede todos sus derechos naturales a la comunidad, suena a que uno se queda sin nada. O sea, ¿qué es exactamente lo que se gana con este pacto? Bueno, lo que ocurre ahí es una transformación radical. Es cierto que el individuo pierde su libertad natural.
que básicamente consiste en el derecho de tomar cualquier cosa que su fuerza física le permita. La libertad del bosque oscuro que mencionábamos antes. Esa misma. Pero lo que gana a cambio es infinitamente superior, porque gana la libertad civil y, esto es clave, la propiedad legítima de lo que posee, Ah, claro. que ahora está garantizada no por sus propios músculos para defenderla, sino por la fuerza conjunta de toda la comunidad. Claro, o sea, el derecho de propiedad deja de ser tengo esto porque soy el más fuerte del barrio y pasa a ser tengo esto porque la sociedad reconoce legalmente que es mío. Exactamente. Y acá hay un detalle de terminología en el texto que suele confundir, pero que me parece clave aclarar. Rousseau le da nombres muy específicos a este nuevo cuerpo colectivo que se forma. Sí, es muy preciso con las palabras. Explica que, cuando la comunidad toma decisiones activamente, actúa como soberano. Así es. Pero cuando simplemente es administrada, o sea, en su rol pasivo, se la llama Estado. Y lo más fascinante ocurre a nivel individual con esas definiciones, porque esa precisión terminológica aplica también a las personas. Digamos, un individuo es un ciudadano porque participa activamente en la creación de las leyes. Formando parte del soberano. Exacto, pero al mismo tiempo esa misma persona es un súbdito porque tiene la obligación de obedecer esas mismas leyes que ayudó a crear. Es las dos cosas a la vez. Claro, y ser ciudadano y súbdito al mismo tiempo resuelve esa contradicción aparente de obedecer sin perder la libertad, porque al obedecer la ley que la propia comunidad creó, en el fondo no estás obedeciendo a un amo externo, sino a vos mismo. A uno mismo. Ahora, a ver, la comunidad entera es el soberano. Hasta ahí perfecto. Pero en la práctica, ¿cómo toma decisiones este gigante colectivo? Porque eso nos lleva a uno de los conceptos más famosos y debatidos del libro, que es la voluntad general, el corazón del sistema. Y acá, déjame hacer de abogado del diablo un momento. Porque si hablamos de voluntad general, estamos hablando simplemente de lo que opina la mayoría, ¿no? Se vota una ley, la opción que saca el 51% de los votos gana, y eso automáticamente se convierte en la voluntad general. Bueno, en realidad eso es exactamente lo que no es. Ah, no. No, y es un error de interpretación súper común. Rousseau hace una distinción inmensa, diría casi obsesiva, entre dos conceptos: la voluntad general por un lado y la voluntad de todos por el otro. ¿Y cuál es la diferencia en la práctica? Porque suenan muy parecido. Lo fascinante aquí es que la voluntad general busca siempre, por definición, el bien común, el interés público de la sociedad en su conjunto. Por el contrario, la voluntad de todos es simplemente una suma matemática de intereses particulares, intereses que son individuales y la mayoría de las veces puramente egoístas. A ver si te sigo. Imagínate que 100 personas votan una medida, pero cada una vota pensando exclusivamente en cómo sacar una ventaja económica personal a expensas de los demás. Sí, pasa seguido. Claro. Bueno, aunque haya unanimidad y los 100 voten lo mismo, eso sigue siendo la voluntad de todos. No es la voluntad general, porque el motor detrás de ese voto no es el bienestar del conjunto. Entiendo. O sea que, pongamos un ejemplo extremo. Si una mayoría se pone de acuerdo para oprimir a una minoría y quitarle sus derechos, eso sería la voluntad de todos actuando por interés, pero jamás sería la voluntad general porque destruye el bien común. Exactamente. Es la tiranía de la mayoría. Pero entonces, ¿cómo se llega en la vida real a esa voluntad general pura? Rousseau utiliza una lógica que casi parece de cálculo matemático. Él sugiere que de todas esas voluntades individuales hay que restar los extremos, esos intereses particulares que chocan y se cancelan entre sí. Claro, lo que queda en el medio. Tal cual. Lo que queda en el centro, ese interés genuinamente compartido que beneficia al cuerpo entero, esa es la voluntad general. ¿Sabes que el prólogo de Tuñón de Lara hace una observación brillante sobre esto, llevándolo un poco más acá en el tiempo, al siglo XX? Ah, el tema de los totalitarismos. Exacto. Explica cómo durante el ascenso de los fascismos europeos hubo un esfuerzo sistemático por desacreditar a Rousseau. Porque claro, el fascismo necesitaba súbditos obedientes, no ciudadanos críticos que pensaran en el bien común. Totalmente. Entonces, lo que hicieron fue secuestrar esta idea y decir,
Bueno, la voluntad del líder carismático es mágicamente la voluntad general de la nación. Es un punto crucial. Los regímenes totalitarios siempre intentan instalar la ficción de que un individuo o un partido político pueden encarnar al Estado. Pero Rousseau advierte claramente contra esto. Él establece que la soberanía es inalienable e indivisible. No se puede ceder. Exacto. El ejercicio de la voluntad general no se puede delegar ni transferir a nadie. O es la voluntad de todo el cuerpo político o es simplemente un decreto particular dictado por una facción. No hay grises ahí. Bien, entonces la comunidad es soberana y su voluntad no se puede delegar a un líder mesiánico. Pero siendo muy pragmáticos, millones de personas no pueden estar reunidas en una plaza todo el día decidiendo si hay que, no sé, pavimentar una calle o cómo cobrar un impuesto específico. Sería imposible. Claro. O sea, ya resolvimos el problema de la legitimidad moral, pero se nos acaba de crear una pesadilla logística inmanejable. ¿Cómo evita Rousseau que este sistema colapse por su propio peso? Aquí es donde entra la necesidad estricta de separar al soberano del gobierno, que no son lo mismo. A ver. Rousseau advierte que unir la función de crear las leyes con la función de ejecutarlas en el día a día es sumamente tóxico para la naturaleza humana. El soberano dicta la ley general, pero el gobierno es simplemente un empleado. Un empleado del pueblo. Tal cual, es un cuerpo intermediario que aplica esa ley a los casos particulares. Piensa en el poder legislativo como el corazón del Estado y en el poder ejecutivo como el cerebro. ¿Está buena esa analogía? Sería llevado al mundo real de hoy como la asamblea de accionistas de una cooperativa, ¿no? Esa asamblea es el soberano, decide el rumbo, aprueba los grandes estatutos. Sí. Y el gobierno vendría a ser como el gerente general, el ejecutivo, que está ahí solo para implementar esas decisiones. No es el dueño de la cooperativa. Es una excelente forma de visualizarlo. Pero hay algo que me llama muchísimo la atención al leer estas páginas. Llega a una conclusión que es bastante provocadora, sobre todo para nosotros hoy. Dice textualmente que una verdadera democracia no es para los hombres, que requeriría un, y cito, pueblo de dioses. Sí, es una frase muy fuerte. Considerando que él es el gran teórico de la soberanía popular, ¿por qué rechaza la democracia directa en la administración del gobierno? Porque comprende muy bien las limitaciones prácticas y psicológicas de la humanidad. O sea, si el pueblo entero, que debe mantener su mirada enfocada en el bien común superior, se distrae administrando los detalles menores del día a día, inevitablemente empezará a legislar basándose en pasiones egoístas. Ah, te entiendo. Empiezan a pensar en intereses particulares. Y la ley misma se corrompe. Y para resolver esto, él establece una especie de regla matemática sobre la relación entre población y el poder del gobierno, ¿no? Como que a medida que el Estado crece en cantidad de habitantes, la libertad individual, o sea, la influencia directa de cada individuo sobre las decisiones, se diluye. Exacto. Es una proporción matemática inversa. A mayor población, menor peso relativo tiene cada voz individual. Por lo tanto, Rousseau concluye que un Estado inmenso requiere un gobierno mucho más concentrado y fuerte para poder mantener la cohesión y el orden. Tiene sentido. Por eso descarta la idea de que todos gobiernen en sociedades grandes. Para estados medianos, él prefiere lo que llama una aristocracia electiva. Que sería elegir a los mejores. Claro, elegir a los ciudadanos más sabios y experimentados para administrar, y reserva la monarquía, el gobierno de uno solo, únicamente para naciones muy, muy grandes, donde se necesita una enorme agilidad ejecutiva. Pero siempre dejando claro que ese monarca o esa aristocracia no son los dueños del país, son simples ministros del soberano. Exactamente. Sus empleados temporales. Ahora, hay un detalle que me parece fascinante sobre cómo evaluar si estos ministros, si este gobierno, está haciendo bien su trabajo. Porque uno pensaría que, en esa época, Rousseau mediría el éxito de un gobierno por la expansión territorial, o la riqueza acumulada, o el poder de sus ejércitos. Lo típico de la época. Claro. Pero no. Su indicador infalible de un buen gobierno es pura demografía. Él dice que si la población crece y se multiplica naturalmente, el gobierno funciona. Esa lógica es aplastante y diría muy moderna en cierto sentido,
Porque si el propósito fundamental del pacto social es la conservación y prosperidad de quienes lo integran, entonces el simple hecho de que la gente decida tener familias y la población aumente es la prueba empírica de que el entorno es seguro, Es un voto de confianza biológico casi. próspero y justo. Si por el contrario, la población disminuye, significa que las condiciones de vida son hostiles y que el gobierno está fallando en su único propósito real. Hasta acá tenemos un sistema que parece súper lógico en papel, ¿no? El pueblo hace las leyes buscando el bien común y un gobierno reducido las aplica. Pero acá es donde se pone realmente interesante, porque vamos a los casos extremos. A ver, Si la humanidad está llena de egoísmo, de pasiones ciegas y de falta de perspectiva a largo plazo, ¿quién diseña las reglas del juego en un primer momento? Porque un pueblo que recién se está formando a veces ni siquiera sabe lo que le conviene. ese es el gran dilema fundacional de cualquier sociedad. Es literalmente el problema del huevo y la gallina aplicado a la política. Claro, porque para que la gente entienda las leyes, ya tiene que haber vivido bajo ellas. Exacto. Para que un pueblo pueda apreciar y redactar leyes sabias, ya debería poseer el espíritu social, cívico, que esas mismas leyes recién pretenden inculcar en el futuro. Es una paradoja. Y para solucionar ese laberinto lógico, introduce una figura muy peculiar, que es el legislador. Y honestamente, cuando uno lee las características de este legislador en el libro, suena exactamente igual a cómo operan algunas consultoras corporativas de hoy en día. Es una gran analogía. Es que es como un experto externo que llega a una empresa, diseña un plan maestro arquitectónico espectacular, entrega los manuales y se va. No tiene derecho a vivir en la casa que diseñó, ni tiene absolutamente ningún poder para obligar a los dueños a cumplir el plan. Es una excelente forma de visualizarlo. El legislador en la teoría rusauniana es una figura casi mítica. Piensa en figuras de la antigüedad como Licurgo en Esparta o Solón en Atenas. O sea, un intelecto superior. Claro, su función es inventar la máquina social, redactar la constitución inicial que va a transformar a una multitud de individuos aislados en un cuerpo colectivo coherente. Pero sin poder real. Y esto es fundamental. El legislador no tiene ningún poder ejecutivo ni legislativo. Propone el marco, pero solo el pueblo, mediante su voto libre, puede decidir adoptarlo. Es una autoridad puramente moral e intelectual, no coercitiva. Bien, ese es el inicio de la máquina. La encendimos. Pero ¿qué pasa cuando la máquina está a punto de explotar? Porque el texto también aborda qué hacer cuando el cuerpo político se enfrenta a su propia destrucción inminente, ya sea por una crisis extrema o, no sé, una amenaza fulminante. Una emergencia de vida o muerte. Y ahí introduce el concepto de la dictadura. Y para quienes escuchan, hay que hacer una pausa y aclarar esto urgente, porque hoy esa palabra tiene una carga terrible. No estamos hablando de las tiranías totalitarias que vimos en el siglo XX. Absolutamente no. Cuando Rousseau habla de dictadura, se refiere estrictamente a la institución de la antigua Roma. Para ponerlo en términos más actuales, es como cuando una computadora sufre un ataque de virus letal. ¿Sí? Y la única forma de salvarla es reiniciarla en ese modo a prueba de fallos. O sea, se deshabilitan todas las funciones normales, la pantalla se ve rara, todo opera de manera básica y bajo el control de una sola herramienta de limpieza. Muy buen ejemplo. Pero ese modo es temporal. Su único objetivo es eliminar el virus para que el sistema pueda volver a funcionar normalmente. Si la computadora se queda para siempre en ese modo a prueba de fallos, bueno, no sirve para nada. La analogía es perfecta. En tiempos de crisis aguda, donde la lentitud natural del debate democrático o de los procesos legales normales podría significar la aniquilación de la patria, Rousseau admite que es necesario nombrar a un jefe supremo. El dictador romano. Claro, esta persona recibe el poder de suspender temporalmente el orden legal habitual. Puede hacer absolutamente todo lo necesario para salvar al Estado, excepto una sola cosa. No puede crear nuevas leyes. Claro, porque su rol es defender el orden que ya existe, no inventar uno nuevo. Exactamente. Su autoridad es de conservación, no legislativa, y lo más vital de esta herramienta es el tiempo. Rousseau insiste, machaca, con que el plazo debe ser muy breve y jamás prolongable. Una vez pasada la emergencia, se terminó. Sí, la dictadura pierde su razón de ser. Es un mecanismo de defensa extremo del contrato social, diseñado para evitar su destrucción, no para reemplazarlo.
Llegamos entonces al último engranaje de esta teoría, y quizás uno de los que más ruido hace hoy en día. Si ya tenemos las leyes, tenemos el gobierno y hasta los mecanismos de emergencia, ¿por qué hace falta meter a la religión en el medio? Es un tema espinoso. Porque Rousseau le dedica un espacio enorme hacia el final a hablar de la religión civil. ¿Por qué le importa tanto a un pensador enfocado en la legitimidad política, lo que la gente cree en su fuero íntimo? Porque Rousseau entiende que la ley, por sí sola, es fría. Es letra en un papel. Exacto. No basta con argumentos racionales para que una persona esté dispuesta a sacrificar su interés particular por el bien de la comunidad. O, en el caso extremo, a dar la vida por su país. Se necesita un pegamento psicológico y emocional profundo. Las leyes necesitan habitar en el corazón de los ciudadanos, y la religión ha sido históricamente ese motor de cohesión. Pero, al analizar la historia, él encuentra problemas graves en casi todas las formas de religión que existían, ¿no? Sí, él divide las religiones en 3 grandes categorías y señala cómo cada una de ellas falla en sostener al Estado. Primero menciona lo que llama la religión del hombre. Que sería el cristianismo original. Sí, el primitivo de los evangelios. Y admite que es moralmente insuperable, pero políticamente inútil. ¿Por qué inútil? Porque desconecta al creyente de los asuntos terrenales. Alguien enfocado únicamente en la salvación celestial no se va a preocupar mucho por el éxito terrenal de su patria. Si el Estado cae, bueno, es la voluntad de Dios. Claro, no hay apego. Luego habla de la religión del ciudadano, que entiendo serían las antiguas religiones paganas, donde cada país tenía sus propios dioses, los dioses de la ciudad. Esa forma es políticamente muy fuerte, porque une el amor a la divinidad con el amor a las leyes del país. El problema, según señala Rousseau, es que está basada en dogmas exclusivistas que vuelven a los pueblos sanguinarios e intolerantes. Se la pasan en guerra. Exacto. Ven a cualquier extranjero como un infiel o un enemigo de sus dioses, lo cual lleva a un estado de conflicto constante. Y la tercera es lo que él llama la religión del sacerdote. Y acá se refiere claramente al catolicismo romano institucionalizado. Y la crítica que hace es durísima. Durísima, sí, porque rompe la unidad política. Somete a los individuos a 2 autoridades paralelas y que a menudo son contradictorias. Por un lado, las leyes del país. Y por el otro, las leyes de una autoridad espiritual externa. Rousseau considera que cualquier cosa que rompa la unidad del cuerpo social y divida las lealtades del ciudadano es perniciosa. No puede haber 2 amos. Complejos ni teologías profundas. No. Los dogmas que proponen son casi minimalistas. Son muy básicos. Pide básicamente creer en una divinidad providente. Creer en que hay una vida futura donde los actos justos serán recompensados y los malos castigados. Y, esto es lo principal, exige creer en la santidad absoluta del contrato social y de las leyes. Es, digamos, una moral de buena ciudadanía elevada a la categoría de lo sagrado. Tal cual. Así es. Son sentimientos de sociabilidad. Requisitos mínimos para que alguien sea un ciudadano confiable. Pero la clave absoluta de esta religión civil, el verdadero núcleo, está en su único dogma negativo. A ver. Todo lo anterior es lo que se debe creer o respetar, pero hay una prohibición estricta, innegociable: la intolerancia. Esa prohibición me resulta fascinante por cómo la justifica lógicamente. Él dice que es humanamente imposible vivir en paz con personas a las que uno cree, desde lo profundo de su fe, que están condenadas al infierno o al castigo eterno. Exactamente. Al prohibir la intolerancia teológica, Rousseau está garantizando la paz civil. Él entiende que cualquier grupo que afirme tener el monopolio exclusivo de la salvación espiritual, tarde o temprano va a exigir también supremacía política. Van a intentar someter a los demás. Claro. En el diseño de Rousseau, las creencias íntimas y personales de cada individuo son totalmente respetadas, pero con un límite que no se puede cruzar. Ninguna creencia puede atentar contra el respeto mutuo, la cohesión social y la igualdad ciudadana que sustentan el pacto social. Es una visión donde la tolerancia no es solo algo amable o de buena educación, sino una necesidad absoluta de supervivencia nacional. Y bueno, para ir cerrando este recorrido, creo que vale la pena mirar el mapa completo de lo que hemos explorado hoy. Arrancamos en ese estado natural, el bosque oscuro donde primaba la ley del más fuerte.
Y vimos cómo el ser humano decide transformar su fuerza física bruta en un derecho moral y legítimo a través del pacto social. Un salto enorme. Enorme. Descubrimos que el poder real, que es inalienable e indivisible, reside únicamente en el pueblo mediante esa voluntad general, que a pesar de las pasiones individuales que todos tenemos, debe buscar siempre el bien de todos. Y aprendimos también que el aparato gubernamental, sin importar si es administrado por muchos, por unos pocos o por uno solo, nunca es el dueño del poder. Es un simple instrumento transitorio. Un gerente. Exacto. Y además, las reflexiones sobre la necesidad de un legislador originario, esos mecanismos de emergencia temporal como la dictadura romana, y esa fe civil basada en la tolerancia mutua, todo demuestra que el mantenimiento de la libertad requiere un esfuerzo constante. Y un diseño sumamente cuidadoso. Totalmente. Y si uno traslada todo este conocimiento a nuestro presente, el impacto es tremendo. Leer estas páginas hoy es recordar de dónde viene o de dónde debería venir la legitimidad de cualquier funcionario o de cualquier ley. Nos pone en perspectiva. Porque en épocas donde la política puede sentirse como algo lejano, manejado por intereses inalcanzables, esta obra devuelve el foco al centro real de todo, que es la ciudadanía colectiva. Quienes ocupan cargos públicos son simplemente servidores de ese cuerpo soberano. No son dioses. Esa es la mayor fuerza del texto de Rousseau, creo yo. Nos devuelve la responsabilidad y la dignidad de entender que la autoridad no cae del cielo, ni emana de la fuerza de un líder iluminado. Emana del acuerdo conjunto de quienes formamos la sociedad. 100% de acuerdo. Y para despedirnos, quiero dejar a la audiencia con un pensamiento. Una reflexión punzante que hace el propio Rousseau al observar el sistema político de su tiempo, y que creo que deberíamos usar como espejo hoy. A ver. Con mucha ironía, él comentaba que el pueblo inglés creía firmemente ser libre, pero que vivía en un profundo error. Decía que los ingleses solo eran verdaderamente libres durante los breves instantes en que depositaban su voto para elegir a los miembros del Parlamento, y que, al día siguiente de las elecciones, volvían a convertirse en esclavos. Volvían a no ser nada frente al poder. Es una crítica letal a la representación pura. Letal. Y esto nos obliga a preguntarnos a nosotros hoy, ¿acaso los sistemas representativos modernos en los que vivimos nos han adormecido? ¿Participamos de nuestra tan aclamada soberanía únicamente un domingo electoral cada par de años, aceptando pasivamente nuestro rol de súbditos el resto del tiempo? Queda la pregunta resonando para todos. Hasta la próxima.